Hola, ¿qué tal? Buenas. Creo que ya empieza a conectarse la gente por ahí. Yo soy Cris y él es Aaron. Buenas. Y nada, si os parece vamos a esperar un minutejo para ver si la gente se va incorporando y ahora os contamos. Va súper de casa esto. ¿Y los usuarios figuran aquí o qué? Piensa aquí saldrán un mensaje. Me voy a poner esto así para ver los mensajes y ya está. Bueno, si queréis empezamos ya a contaros un poco, ¿no? Sí. Bueno, primero en qué consiste este webinar, ¿verdad? Eso es. Bueno, hoy estamos para hablar por aquí de estrategia y dirección de arte dentro de lo que es el audio, el podcast en concreto. Y bueno, como ya sabéis, es un tema que está ahora como muy en tendencia. Y nosotros, pues como os hemos comentado, somos Cris y Aaron, trabajamos en agencia Player, llevamos como más de 5 años, ¿no? Trabajando con Grupo Prisa, con Podium Podcast en concreto. Este tiempo nos ha servido un poco para especializarnos dentro de un área que para nosotros era súper desconocida, ¿no? Hemos trabajado siempre todo lo que es identidad de marca, comunicación, en todos sus sentidos y para un montón de marcas, pero dentro de este sector hemos encontrado como una diferenciación potente y un análisis chulo que veníamos un poco a contaros hoy. Eso es un cierto potencial, ¿no? Aparente. Parece como que el podcast no está tan vinculado a la imagen y la verdad que hemos descubierto con estos años que se le puede sacar mucho jugo, se le puede sacar mucho partido y que es súper, por supuesto, divertido e interesante. Eso es. Entonces, bueno, creo que la pantalla se ve un poco partida. Como vamos a centrarnos un poco en una presentación que vamos a compartir, la vemos, ¿vale? Voy a ponerle esto un poquito más grande y cualquier cosa tenemos el chat para interrumpir, comentar. Si algo no se ve bien, por favor, decidnos en todo momento y hacemos una revisión. Así que nada, pues bueno, un poco lo que venimos a ver, ¿no? La importancia del diseño dentro de lo que es el mundo del audio. Traemos un poco una serie de preguntas que yo creo que merece la pena cuestionarse, ¿no? O reflexionar, porque realmente nunca le hemos prestado atención a lo que es esta categoría, ¿no? Que llamamos, que es el podcast, y realmente pensamos que se trabaja la marca y la imagen de la misma forma que se trabaja en otras áreas y con sus peculiaridades, ¿no? Y con sus particularidades, que al final vienen un poco dadas sobre todo por el contenido, por el formato. Eso es. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos y que responderemos hoy es, ¿debe la imagen de un podcast responder a unos criterios de briefing? Pues parece un poco obvio, ¿no? Pero realmente, pues al final, lo que es toda la profesionalización un poco de este área sí que se presta que al final tengamos un documento sobre el que nos rijamos para trabajar en coherencia con el contenido. Eso es. Otra de las preguntas que nos podríamos formular es si puede ser la imagen una herramienta para conectar con tu target, contar historias y crear marca, ¿no? Pues vamos a dejaros ahí unos milisegundos para que podáis intentar responder a esa pregunta, aunque bueno, es obvio, como comentaba Cris, que como cualquier otro formato, como cualquier otro diseño, requiere de un estudio, de un planteamiento, de una pequeña estrategia y por supuesto que responda a unos ciertos criterios, como saber, por supuesto, cuál es el target, saber qué queremos contar y saber unos parámetros de marca, de branding, ¿verdad? Eso es. Otra de las cosas que nos planteamos y que al final un poco pues se ha como instaurado, ¿no? Es que realmente si existe una arquitectura dentro de una cover, de un podcast. Eso es otra pregunta que os lanzamos y
y que probablemente nadie se la haya cuestionado. No sé si en algún proyecto os habéis metido dentro de este área, pero bueno, luego lo veremos, pero la cuestión es que sí que hay una arquitectura, sí que hay una retícula o unas pautas que rigen un poco dentro de lo que es una cover, y las veremos luego. Uh-huh. Y por último, hay que plantearse si la identidad de un podcast es algo estanco que no puede evolucionar. Pues hacemos esa reflexión, nos planteamos si el podcast efectivamente es algo estanco como otros soportes en los que sí que se concluye con una única gráfica. En el caso del podcast, efectivamente esto es falso, es decir, podemos darle magnitud, luego lo veremos en profundidad, pero la identidad de un podcast no es algo estanco, es algo que va evolucionando, que hay una narrativa, hay una evolución, ¿verdad? Bueno, pues iremos adelantando con más detalle estas cuestiones. Entonces, bueno, para arrancar un poco todas estas preguntas que hemos lanzado ahora, ¿no? Iremos ahora viendo, pues empezar dándole un poco de énfasis a lo que es la tendencia, ¿no? Que ha supuesto el tema del podcast, más allá del boom que hubo post-pandemia, ¿no? de escucha. Al final, este formato se ha instaurado mucho en nuestras vidas por muchas cosas. Una de ellas porque al final puedes consumirlo mientras haces todas las cosas que tienes que hacer, pues correr, cocinar, ir a trabajar, coger el metro, etc. Entonces, que sea un formato 100% digital, que sea temporal, que sea global, al final ha hecho pues que realmente sea una herramienta de comunicación para muchas marcas, de comunicación para muchos periodistas, pues podcaster, etcétera, ¿no? Una de las características que diferencian a los podcasts de otros productos exclusivamente sonoros, como puede ser la radio, al final es la relevancia que cobra la imagen dentro de este soporte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque configura la identidad. Ayuda a reforzar el mensaje y a crear coherencia con el contenido, ¿no? Al final la imagen pasa a ser una herramienta para conectar con nuestros usuarios, con nuestros oyentes, llamémoslo target, ¿no? Más adelante lo llamaremos así. Contar historias y crear marca. Cuando hablamos de marca, pues no hablamos de marca como las marcas habituales, ¿no? Pero sí que veremos luego cómo el planteamiento desde el contenido como marca también es un planteamiento estratégico dentro de lo que son los creadores de contenido y marcas cuando crean los branded podcasts, etcétera. Sí, es más allá de crear una marca, quizás es crear esa identidad, ¿no? Esos cromatismos que engloban un podcast en concreto, ese tono, ¿verdad? Entonces, con eso, digamos, generamos una identidad, lo que llamamos aquí un poco marca. Identidad visual y de lenguaje, de tono, etcétera. Entonces, las plataformas de contenido es un poco ese sitio, ¿no? Donde conectar. Aquí es donde tenemos esa primera oportunidad, bueno, aunque el discover de podcast venga por otros sitios, ¿no? Este es el lugar o el espacio donde conectamos con nuestro oyente, ¿no? En un primer momento. Entonces, cada vez hay más contenido, cada vez hay más saturación, ¿no? De cosas que consumir dentro del mundo del audio. Y al final esto pasa a ser un poco una batalla de impactos. Y si al final fuéramos por un customer journey muy sencillo, en el sentido en el que, bueno, vamos a centrarnos en que simplemente soy un usuario, entro a Spotify o a cualquier agregador, cómo inicia la búsqueda de un podcast si no sé qué escuchar, pues entraría en la biblioteca, entraría por categoría, haría una búsqueda por tema o a lo mejor simplemente entraría en el grid y vería qué me llama la atención, ¿no? Entonces, esto es un poco a lo que nos enfrentamos cada día que entramos a estas plataformas, millones de covers que quieren captar un poco nuestra atención. Y aquí un poco queríamos hacer una reflexión con vosotros y preguntaros que si os enfrentáis un poco a este grid, ¿no? ¿Hay algo que te llame la atención? ¿Hay algo que escucharías? ¿Qué te dice? O sea, esto es un ejercicio que queremos plantear muy rápido, ¿vale? Simplemente si tuvieras un
un par de segundos para tener esa primera toma de decisión es, vale, ¿qué te ha llamado la atención a primera vista? Y ese análisis es una de las cosas que hacemos dentro de las sesiones y realmente pues las respuestas son bastante diversas. Sí, efectivamente son muy variadas porque también no solo dependen de esas fórmulas que siempre funcionan, ¿no? Puntos de conexión, pues una tipografía contundente tiende a llamar la atención o focalizar en los ojos de un rostro, un color más vivo pues tiende más a atraer la atención, pero es verdad que luego hay un bagaje personal que es el que hace determinar también un poquito esa decisión final por parte del usuario, ¿no? Pues si siente una cierta predilección por el lenguaje de la ilustración o por si tiende a sentirse más familiarizado con una tipografía como mucho más minimal, con una composición mucho más sutil, mucho más limpia, más comprensible. Y en cambio hay otra gente, perdón, que le atrae más pues lo saturado, lo que vibra, lo que le llama la atención a él personalmente. Sí, también hay un planteamiento aquí de conexión de target, como decíamos, ¿no? O sea, si al final tienes un perfil más joven, pues te llamarán más la atención pues los colores vibrantes, pues hay como tomas de decisiones como inconscientes, ¿no? Que realmente captan tu atención, que no que si eres un perfil más senior, que quizá pues tu vista, ¿no? Se dirija hacia otras cosas que tienes un poco ahí dentro de tus gustos o tus preferencias. Sin duda. Entonces, no sé si os animáis a poner así como rápidamente qué covers os han llamado la atención por el chat, simplemente a modo súper de lluvia de comentarios. Exacto, un poco a nivel instintivo, qué es lo que os sugiere, qué es lo primero que os ha llamado la atención y quizá por qué, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el que os ha llamado la atención? A ver si se abre un poquito la rondita. Mira, generación futuro, efectivamente, es una de los reclamos que siempre suele salir en las sesiones. Entendemos que efectivamente, por la tipografía, el tema del color, la vibración del color del morado con contraste ahí con ese verde, es interesante ver. ¿Qué más opciones? Heavyweight es otra de los que también suele aparecer. Siempre es curioso porque al final las fórmulas se repiten. Supongo que por la limpieza, el texto contundente limpio en el centro, ese rostro muy sintético, son fórmulas que es verdad que por norma suelen funcionar. Disidencia controlada. Es verdad, grupo también suele salir bastante. Es verdad también que también merece una mención, es que también hay gente que hace su elección basado en el host. Está claro que si conocemos ya al host, pues obviamente vamos a ir directamente a esa portada, ¿no? Y también hay gente que hace una lectura más de legibilidad, de concepto, de qué me está contando el titular, ¿verdad?, del podcast. Entonces, todo esto lo desarrollaremos brevemente en la parte consiguiente, pero efectivamente no hay una fórmula concreta, mágica, maestra que haga definir, pues eso, una entrada. De hecho, suele haber dos lecturas, ¿no? Una o dos impactos. Uno que es el inmediato de contundencia por ejemplo, como generación futuro, pues te va a llamar mucho más la atención ese titular centrado con una bold, condensed, que la tienes ahí como súper... Y la mirada también del personaje que está detrás, que está también como muy incisivo. Pero luego hay una segunda lectura, ¿no? Si dijéramos, tomaros un rato más para pensar o tú mismo te tomas un rato más para pensar, empiezas ya a hacer un análisis más profundo sobre lo que te cuenta, ¿no? Cada una de ellas. Las del grupo están abajo a la izquierda. La posición de las covers dentro del grid también yo creo que es algo estratégico porque al final esto funciona como un lineal, ¿no? Con el packaging. Entonces, bueno, pues hay truquillos que cada plataforma se gestiona. Y nada, esto es un ejercicio, nosotros pensamos, muy útil cuando también nosotros lo planteamos siempre para testear, pues... con qué convive. Eso es, a qué se va a enfrentar, ¿verdad? Y con qué va a convivir la portada. Reducciones, pero bueno, eso también lo veremos luego más adelante.
Entonces, realmente el diseño es una herramienta efectivamente como valor competitivo y como valor de conexión, ¿no? Por lo que estamos diciendo, competitivo porque compite y tiene que generar esa llamada de atención y el diseño aporta ese impacto y luego la conexión que tienes que generar con tu usuario, ¿no? Entonces, define quién eres en cuanto a contenido y por qué te deben escuchar. Eso es. Entonces, nosotros lo que decimos es que realmente ha nacido una nueva disciplina, ¿no? O sea, más que el propio formato en sí, o sea, lo vemos como con una capacidad como se ha trabajado el mundo editorial, el mundo del cartel del cine, o sea, porque se trabaja un carácter semántico, metafórico de la imagen de una forma también muy potente, ¿no? Eso es, Las sí. portadas de disco. Eso es. Sí, como dice Chris, efectivamente hay un formato que nació, bueno, hace un cierto tiempo. Es verdad que todo esto se va puliendo, se va desarrollando el lenguaje visual, como se desarrolla también a nivel producción. La calidad de los podcasts ha emergido, ha llegado a unos niveles muy altos. Entonces, es verdad que paralelamente tenemos que estar también un poquito a la altura a la hora de generar un contenido de valor, un contenido potente, como una especie de packaging que envuelve a ese audio para que tenga el interés visual y el enganche para, pues eso, a la hora de consumirlo, ¿no? Entonces, como comentaba Chris, efectivamente, estamos viviendo esa eclosión donde ya nos estamos saliendo del típico titular donde pone el nombre del podcast y ya está. O sea, vamos un poquito más allá y jugamos con la semántica, jugamos con las figuras retóricas, con la metáfora, con la exageración, la repetición, etcétera, cómo se trató en su momento en los carteles de cine, en el diseño editorial y efectivamente en las carátulas de los discos. Bueno, aquí os hemos planteado unos ejemplos muy icónicos donde, bueno, pues donde en el cartel de Lobster vemos una elipsis, donde vemos una reiteración en la zona esta central, en un cartel. Es decir, un código visual muy abstraído, muy sintético, fíjate con los carteles ya de Vértigo, de Saul Bass, o, bueno, en esta portada del libro de Kafka, donde también se ve la metáfora de meter como en la corbatilla y el insecto, ¿no? De la transformación, ¿no? De la metamorfosis. Sin duda, pues es una cuestión que hay que abordar, el tema de lo visual en el mundo del podcast, y hay una construcción gráfica en la propuesta y hay como unos parámetros, como en toda disciplina formal, que obedecen a que algo funcione o algo no funcione. Está claro que tampoco tenemos la capacidad de juzgar las cosas que funcionan o no, porque hay cuestiones que van más allá de lo puramente formal, sino pues lo que hemos dicho antes, ¿no? El concepto del bagaje cultural de cada uno y lo que para uno puede funcionar, para otra persona no. Pero sí que hay unas formulitas o unos básicos, unos estándares que pueden ayudarnos a potenciar un poco esa identidad, esa imagen, ¿verdad? Y como decíamos antes, a contar un poco más la historia que luego, ¿no? Vamos a tener pues, dentro de ese audio. Por ejemplo, aquí traemos unos ejemplos de qué funciona y qué no, pues como dice Aaron, sin juzgar. O sea, realmente esto es un ejercicio de covers que tuvimos que rediseñar y cosas que analizamos y que cambiamos. Para un poco ganar más impacto, contar más historias, etcétera. Sí, jugar también, como comenta Chris, contar historias, seguir un hilo narrativo, seguir una conexión, no solo en un podcast en concreto, sino en esa evolución y tratar de extrapolar una gráfica que aparentemente puede resultar estándar o estanca y puedes como reformularla y darle un cierto dinamismo, ¿verdad? En este caso, en Criminopatía, estamos hablando de True Crime, entonces quisimos reconstruir las escenas del crimen con estas clásicas fotografías de Polaroid, como en la clásica Memento. Entonces nos gustaba esa idea como forma de articular los diferentes episodios donde se van a representar diferentes escenarios del crimen y se va a componer todo esto con estas Polaroid, ¿no? Es un ejemplo que consideramos que, oye, puede ser mejor o peor, depende de cada uno, pero consideramos que enriquecemos un poco la portada y el futuro del planteamiento, sí, ¿verdad? Un poco el storytelling de cada episodio. Al final, pues pasas de lo estanco, como hablábamos antes, de no poder evolucionar mucho más allá de esa caja de pastillas, a tener un recorrido sobre el que trabajar.
Eso es. Otro de los ejemplos que abordamos en su momento fue un libro, Una hora, que tuvo que cambiar también el titular y tal, pero era otro planteamiento donde nos sugirieron de pues, darle una vuelta de tuerca para intentar potenciar o enriquecer de algún modo esa portada del cover, ¿no? Entonces, aquí partíamos de un mandatory donde sí que había una exigencia de cromatismos, donde sí que se tenían que ver el libro y un personaje que interactuaba con la lectura, ¿no? Entonces, decidimos hacer un planteamiento próximo, bueno, es este planteamiento en concreto, en el que nos aproximamos efectivamente a la idea inicial, pero intentamos dar un giro narrativo, un giro más metafórico, un poco más, ¿cómo decirlo?, más fantástico, ¿no?, para que haya más punto de conexión con esa pretensión de querer potenciar la lectura, ¿no?, en ciertos oyentes. Y bueno, pues estructuramos como una especie de tejado de casa con los libros, mantuvimos el color rojo porque había que seguir siendo fieles a la idea inicial y bueno, y cambiamos un poco el acting de ese personaje que en vez de estar cayendo y a punto de estrellarse contra el suelo, pues está visualizando el cielo, como intentando ensoñar, ¿no?, un poco a ver qué va a leer o qué tal. Entonces, un poco en todo esto vemos esa labor como informativa, ¿no?, y persuasiva que estamos contando. Y realmente aquí es un poco esa doble función la que siempre tenemos que estar como continuamente equilibrando. La evolución de las cover, como decíamos antes, es un poco un estímulo, ¿vale? Es algo decisivo que se tiene que hacer siempre al inicio de cada proyecto, porque el contenido se tiene que prestar a que de verdad evolucione. Sí. En este caso, bueno, aquí hay un aterrizaje de covers de Territorios Improbables que lo veremos un poquito más adelante dentro de la categoría, pero al final lo que generas es interés dentro de la historia, pues semanalmente un interés nuevo, renovado, para transmitir esa evolución del podcast en cada episodio, ¿no? Y mantener un poco la conexión con el usuario durante todos los lanzamientos semanales. Sí. Otros ejemplos fue el caso de Cuentos Cabrones o, bueno, Menudo Cuadro, donde vemos también una evolución, donde vemos casi como unos, como si fuesen ediciones, ¿no?, que, como comentamos en un inicio, debían de responder siempre a un contexto, a una identidad común, ¿verdad? Vemos muy bien la diferencia cuando se trata de una portada y otra. ¿Por qué? Porque hemos intentado preservar ese contexto de identidad, ¿no? Pues en Cuentos Cabrones era una narración de unos pequeños relatos muy salvajes, muy fancinero, entonces decidimos abordarlo de esta forma y siempre tratando de preservar efectivamente pues los fondos blancos, la línea está así como pintada, el estilo, ¿no? Un poco. En el caso de Menudo Cuadro, como el refresco, como la actualización la aportaban los personajes nuevos entrevistados, pues efectivamente había que jugar con ellos para reinterpretar la portada, ¿no?, y que tenga ese punto de refresco y de vidilla, ¿verdad? Sí, bueno, y en caso de los conversacionales, como ya sabéis, pues al final, o de las entrevistas, pues el entrevistado es como el icono o el signo como principal. Y en este caso, pues la articulación de elementos iba un poco por ahí. Eso es. Corderos es otro caso de podcast episódico donde se renovaba cada episodio. Esto es una ficción sonora que hicimos para Podium Chile. Y en este caso, pues se articulaba sobre un planteamiento de rotura y de papel roto. Se intentaba como dar contexto o dar un poco de pinceladas sobre lo que va a venir, ¿no?, dentro de esa historia. Entonces, suele pasar un poco dentro también de estas categorías que son más ficción o dentro de los narrativos, que al final las pinceladas las entiendes una vez después has escuchado el episodio. Le encuentras como el giro a, vale, pues esta imagen viene un poco por ahí, ¿no? Entonces, en este caso, la unidad de identidad se mantiene durante toda la temporada, pero el tratamiento individual de cada portada pues se ejecuta un poco pues de forma diferente. Claro, y sobre todo en función al guión, a cómo va evolucionando la narración, la historia, ¿verdad? Esto luego lo desarrollamos un poquito más en el formato concreto de ficciones y vemos cómo efectivamente las ficciones sí que
tienen que tener una correlación, un vínculo directo con el guión para, pues eso, para sugerir cosas, poner pequeños huevos de Pascua, ¿no? Que decimos a veces, para anunciar algo que va a pasar dentro del episodio, ¿no? Pero siempre tratando de preservar, como comentábamos, esa idea de identidad, ¿no? De contexto común, donde siempre la tipografía permanece en el mismo lado, el estilo de la costura sí que va variando y, como decía Cris, esas roturas sí van descomponiendo y recomponiendo según la portada, ¿verdad? Entonces, siendo ya un poco más formales y hablando de lo que es la arquitectura como tal, sí que vemos que hay unas ciertas constantes dentro de la gráfica del podcast que sí que se repiten, ¿no? Pues por un lado, las personas host reconocido, en el caso de que lo haya, lo que son marcas, hablando de plataformas, productoras, etcétera, y lo más funcional también, que es el titular y lo que es la tipografía. Perdón. Entonces, bueno, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Tenemos siempre las áreas como externas para temas de marcas. El signo lingüístico icónico normalmente se intenta plantear centrado, ¿no? En este caso sí que es verdad que está aislado. Y luego los signos lingüísticos intentan tener siempre una posición superior o inferior o centrada, de manera que la lectura y la legibilidad es prioritaria. Eso es. Entonces, bueno, una de las cosas que dicen es que elegir el nombre tiene el 50% del éxito y realmente también dicen que si tienes un host potente, pues también tienes el otro 50%. Entonces, bueno, pues eso ya tienes el 100, ¿no? Tienes si el tienes 100. Un buen título y un buen host, ya tienes el 100, ya tienes todo vendido. Eso es. Entonces, bueno, nombres cortos que permitan maximizar los tamaños y tener pues un lenguaje que se entienda en ese formato pequeño que al final es un poco donde vemos en el móvil, ¿no? El signo icónico o el host, pues a ver, al final esto también es una tendencia que hay como ahora, pero está como muy en una categoría de entretenimiento conversacional, etc., ¿no? Pero si haya host o no, al final también el contexto o la identidad visual te va a orientar dentro de si es educación, de si es académico, si es conversacional, o sea, eso es un poco la diferenciación gráfica que se plantea. Luego decíamos que lo de los hosts, el 50% del éxito también es Sí. Eso es. Las marcas. Un planteamiento que se puede hacer dentro de un branded podcast, por ejemplo, es que la propia marca, si es una marca potente, pues imagínate un Nike, al final esa marca formará parte de la gráfica, ¿no? Pero no suele ser el caso y la mayoría pues suelen firmar o apoyarse en las áreas como externas de la cover. Consideraciones formales. ¿Hay restricciones? Bueno, pues hay restricciones cromáticas y de percepciones en cuanto a categorías, que las veremos ahora, de retícula en cuanto a cover, como ya estábamos diciendo, y de visibilidad de marca y de lo que es el propio titular del podcast, que son cosas como muy a tener en cuenta. Y luego también depende si es un branded o si no lo es, vamos a tener luego también unos requerimientos que tener en cuenta como marca, ¿no? Que irán un poco dentro del briefing. Sí, a nivel de propuesta final, siempre concibiendo el diseño, habría que atender a que si luego en formatos muy reducidos, como vemos aquí en el ejemplo en portada, que fijaros cómo se reduce la imagen, ¿no? Entonces hay que atender mucho a si se lee el titular en esos formatos pequeños y de si esa composición que hemos planteado resulta demasiado barroca, demasiado llena de ruido y te impide hacer una lectura más directa del contenido en esencia de la portada, ¿verdad? Entonces, esto es un último test que hay que plantear una vez ya tienes propuestas para tener ahí un poco también de feedback interno en cuanto a qué puede dar problemas y qué no. Eso es. Entonces, bueno, como proceso, también queríamos contaros un poco lo que es el proceso dentro de esta categoría porque tiene sus diferencias, ¿no? Con otras. Empezando desde el briefing. El briefing como tal no es igual, bueno, se trabajan con mucho modelo de briefing dentro de una agencia o dentro de un estudio de diseño, pero en este caso sí que pensamos que hay particularidades como muy
prioritarias a que la persona que desarrolla la propuesta tenga claras, ¿no? Pues bueno, desde el inicio, la idea, ¿no? Saber la idea en cuanto a qué tipo de contenido se va a crear. Eso está claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuántos episodios vamos a tener? Si son seriados o son independientes. Eso también es algo que luego hace tomar decisiones en cuanto a si desarrollas covers, si no, o sea, covers independientes me refiero. Los valores del podcast también es algo importante para luego acercar territorios y conectar de verdad toda la parte gráfica con el contenido. Tener claro a qué público vamos dirigidos. De hecho, muchas veces hay varias personas, o sea, no solamente es un único oyente el que nos va a escuchar, hay que saber quién nos va a escuchar o posibles oyentes y por qué nos va a escuchar, eso es algo importante. Luego, una de las particularidades que son bastante diferenciadoras dentro del brief es el tema del tono sonoro y el estilo. En este sentido, una de las cosas que nos ayuda mucho a nosotros es saber cómo va a ser esa narrativa, ¿no? O sea, si vamos a tener, como en La firma de Dios, una narrativa lineal en todos los episodios y en este caso eran unas entrevistas o unos interrogatorios. O si va a ser algo con un ritmo mucho más frenético a nivel de narración, más... Pues esto es súper importante para nosotros a la hora de tener claro la hora de un briefing. Sí, si es más crudo el tipo de sonido a nivel diseño de sonido, si es más crudo, si está más refinado, pues todos esos detalles marcan las pinceladas también de cómo puede representarse esa portada, ¿verdad? Sí, también un poco nuestro cliente trabaja con referencias musicales, trabaja con referencias que a veces no son visuales, entonces todo eso sí que es importante que nos lo compartan para captar un poco pues ese territorio, ese tono que vamos a trabajar después en la propuesta, ¿no? Restricciones de marcas, si hay branded, a veces hay marcas dentro de un podcast, pues tanto como patrocinadores, y sí que, o creadores o ellos mismos crean el contenido y tiene que estar claro si sus valores de marca tienen que trasladarse también a la identidad visual, ¿no? Las guías que tengan en este caso, materiales, etcétera. Luego también es importante cómo se va a distribuir, con qué periodicidad y si hay algún tipo de requerimiento pues, de comunicación, ¿no? Para luego toda la parte de difusión. Entonces, bueno, a grandes rasgos, un poco este sería un modelo de brief perfecto a que un cliente te entregara. Y bueno, nosotros también lo que pensamos es que el contenido como tal, bueno, y los creadores de contenido lo saben, al final también se trabajan con un pensamiento estratégico desde el inicio, ¿no? O sea, saber entender desde la agencia por qué haces ese contenido, cómo lo haces y qué, pues va a ayudar a que de verdad haya una cohesión y una conexión luego en todo lo que hagamos, ¿no? Sí. Entonces... Sí, efectivamente, esto es como asignar los pilares de la marca, ¿no? Esto es puro branding, pero orientado también un poco a la producción, ¿no? o a la intención que busca el podcast de cara a, pues eso, a verse respondido en un tipo de target, en qué quiero contar, cómo lo quiero hacer, etcétera. Eso es. A veces el briefing anterior es muy denso y simplemente con hacer estas 3 preguntas a un cliente ya para ti contestan mucho para luego pasar a, vale, vamos a determinar la identidad del podcast, ¿no? En cuanto al ADN, que siempre tiene que estar tanto el contenido como el host como súper alineados. Las palancas que vamos a usar dentro de lo que es nuestro valor de marca, la audiencia y los pilares sobre los que luego vamos a construir, ¿no? Todo esto como la parte teórica, ¿no? O más aterrizada de picar. Más de pensar, efectivamente, más de pensar, de estructurar un poco las bases para a partir de ahí seguir evolucionando, ¿no? Claro, para ahí ya tener por nuestra parte la parte visual, ¿no? La identidad visual del podcast. Que en este caso, pues, estas son las cosas que trabajamos, que son los territorios, el universo que envuelve al contenido, independientemente de la cover. Trabajar un concepto que esté basado en los valores del podcast y luego ya a modo más formal, pues en lo que sería el color, la tipografía, que también a veces los titulares se convierten
incluso en logotipos, ¿no? De contenido, como puede ser, no sé, un Estirando el Chicle al final tienen una marca, Saldremos Mejores, tienen un sello que al final se ha convertido en un logo para ellas, ¿no? Sí. La fotografía... Eso es, un estilo fotográfico, un look and feel, un tono de una clave de fotografía, si tiene un tipo de iluminación u otra, un acting, es decir, todo el valor más formal, ¿no? Tratar de encauzarlo y de enmarcarlo en, pues eso, como si fuera un manual, ¿no? Un manual de marca de identidad, donde todo es coherente, ¿verdad? Eso es. Y bueno, al final pues tendremos algo parecido como a un mood, ¿no? Que tiene que tener un poco tanto la coherencia de marca como también la posibilidad de crecer, avanzar y unirse a tendencias gráficas, que es lo que también mola, ¿no? Dentro del mundo del diseño. Y bueno, a modo también de esquema, queríamos enseñaros un poco el ecosistema que hay alrededor de un podcast, porque al final no solamente hablamos de una cover, ¿no? Dentro de lo que es el podcast o alrededor de él pasan muchas más cosas, ¿no? Están los eventos, que ya pues los hay eventos de temas de podcast en directo como evento como tal, los videopodcasts, que cada vez ya pues dentro de YouTube pues hay más, y dentro de ese formato pues ya pasamos a pensar en más cosas de imaginario que lo envuelven, como es una escenografía, lo que es dónde están los hosts que hay alrededor, o sea, hay como muchas cosas que pensar, el atrecho, pues un poco todo lo que conlleva, ¿no? Una grabación. Luego, aparte, como piezas de comunicación, también podemos trabajar en lo que es una landing, una web, comunicación en medios, contenido en social media, que dentro de eso pues, hay también particularidades dentro de los formatos, como los audiogramas. Y no sé, y se pueden plantear hasta bandas sonoras, como ha planteado en su momento Podium Podcast con la firma de Dios, que planteó su propia banda sonora y se hizo ahí un pequeño como... Claro. Estética para canción, que estuvo también chulo. Aquí lo interesante es ver que efectivamente no es como preguntábamos al principio, no es un formato estanco que no evoluciona, es decir, no solo se expande en la periodicidad, ¿no? de los capítulos, sino que encima ahí se puede generar un contexto, una atmósfera, un ecosistema donde, oye, puedes seguir desarrollando, veremos ejemplitos, puedes seguir desarrollando contenido más allá de la propia portada, ¿verdad? Eso es. Y nada, pues hablando un poco de tipos de podcast y diseño, pues me imagino que ya lo sabréis, pero bueno, te diferenciamos entre lo que son originales y lo que son branded, cuando hay marcas. Y bueno, y hay un poco pues ficción, entretenimiento, conversacional, periodístico, true crime, documental, historia, narrativo. Todos estos a veces se cruzan, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que está bien que analicemos que hay ya pautas o códigos que están como adoptados, ¿no? De forma también como dentro del imaginario de cada usuario, que ya pues un poco que tienes ahí como que tienen como cada categoría. Exacto, como un denominador común, ¿no? Que posiblemente se repite casi de forma inconsciente o ya de forma ya cultural, ¿no? Intrínseco. Entonces, sí que es verdad que hay cosas que se repiten y cada sección, cada género, digamos, obedece de algún modo. Es verdad que luego se pueden romper las normas y tal, pero sí que obedecen a unos ciertos criterios comunes, ¿verdad? Si empezamos por la línea de ficción, aquí vemos unas portadas muy chulas, donde pues efectivamente hay cosas que se repiten, ¿no? En el contexto de ficción hablamos siempre de una narrativa donde se visualizan a los personajes, donde hay un peso importante de los actores. Esto hace que exija una continuidad en la narración, en la periodicidad de los episodios. Entonces, tiene un carácter más figurativo, sí se puede abrir a un código más de ilustración, como en Guerra 3, ¿no? Con David de las Heras, que hizo la ilustración, súper chulas. Entonces, bueno, pues prima mucho el carácter más fílmico, ¿verdad? Más de cine, ¿verdad? Ese tono más de cine. Luego se puede contrastar por una tipografía que te marca un poco la lectura, ¿no? En el caso, si queréis, os vamos a enseñar un poquito como los géneros y cómo hemos abordado ese género en concreto con algún caso práctico.
¿Vale? En este caso, en la firma de Dios, nosotros trabajamos con contenido como puede ser que es una pequeña sinopsis inicial donde nos cuentan un poquito de qué va a ir la historia, donde vemos el desglose de episodios para hacernos una idea. En este caso, como eran como una especie de interrogatorio, pues se hacía hincapié en los personajes, ¿no? Era una entrevista muy, muy, muy realista, ¿no? Como de tú a tú, y era una entrevista muy plana, muy directa, en un sentido como muy directo. Entonces, es interesante que te expongan a nivel, como decíamos antes, de briefing, todas esas pautas, todos esos criterios, todo ese tono que va a responder y que va a respirar la historia para tratar de extrapolarlo. Con esta sinopsis, pues nosotros ya quisimos darle un giro y trabajar efectivamente los rostros de los personajes. Esto es un poco un proceso que os queremos enseñar de pues, cómo llegamos a la resolución final. No sé si habéis escuchado la firma de Dios, pero bueno, se habla de un código genético, que está un mensaje de otro planeta que resulta que tenemos en el código genético. Entonces nos pareció interesante jugar con esa idea de código que se desgrana, donde esos rostros se están construyendo a partir de una información, ¿no? Entonces hicimos un poquito estos testeos y bueno, y llegamos un poco a estos planteamientos donde en cada episodio, como decimos, vamos a abordar cada rostro con una interpretación así como binaria, ¿no? De código así en blanco y negro diferente, ¿verdad? Este fue el planteamiento de la portada para que veáis un poco de nuevo la estructura. Pues en el briefing se especificaba también claramente que la presencia de los rostros era importante, entonces nos focalizamos, gracias a esa resolución de briefing, pues focalizamos en la idea del rostro como parte fundamental de la gráfica y de la identidad. Y luego apoyado con el mensaje lingüístico de la firma de Dios, que también tenía un peso potente, es un titular que también tiene mucho punch, mucha gracia. Entonces, bueno, pues este fue el planteamiento. También anotar que metíamos pequeñas pildoritas que hacían alusión, no sé si veis el ratón, yo creo que no lo veis, ¿no? No se ve el ratón. Bueno, pildoritas ahí en la parte inferior izquierda de la portada de la derecha del todo, donde metemos STG, que hace alusión directa al contenido que se va a ir desgranando en la narración, ¿no? del podcast. Como comentábamos también, ¿no? La expansión del código visual al resto de entorno a redes sociales. Bueno, pues todo este código visual se puede expandir hasta estos niveles, ¿no? Donde podemos formular una especie de vídeo, donde podemos generar un story, luego se desarrolló desmontando la firma de Dios, ¿no? Como una especie de... Sí, uno de sus planteamientos estratégicos dentro de Podium, en este caso, fue, aparte de tener el podcast, la ficción, trabajar unas entrevistas, como la ficción estaba basada en hechos reales, pues al final era documentar de esa realidad, ¿no? Con Pérez Ledo, que era en este caso el guionista de esta serie, pues hacía una serie de entrevistas a científicos, etcétera, donde cada episodio que continuaba a la ficción pues apoyaba un poco las teorías que se narraban, ¿no? Entonces, al final es otra labor estratégica también el ver qué contenido va a rodear al podcast para seguir dándole un poco pues ese imaginario a toda la serie. En este caso, y creo que por primera vez, por lo menos cuando la firma de Dios, o sea, cuando se hizo, pues creo que fue la primera campaña de medios impresos, ¿no? Que al final destinados también, a un podcast, a un ¿verdad? podcast, eso es. Y bueno, y el soundtrack de la versión original que también hicieron con un cantante y un artista, que no recuerdo ahora mismo su nombre, pero bueno, pues otra pieza más, ¿no? Dentro de ese contenido estratégico que nosotros un poco le dimos esa parte visual. La esfera que ahora está la segunda temporada. Eso es. Y nada, pues estamos un poco, pues esto fue el inicio con toda la parte de mood board, que es un poco también otra herramienta con la que nosotros trabajamos mucho, la parte de territorios. Eso es, bueno, en la esfera para tampoco desarrollar en exceso, porque nos avanza el tiempo y falta ya poquito. Pero bueno,
La esfera un poco, trabajamos un poco siempre del mismo modo que en La firma de Dios y en el resto de ficciones, pues con un mood board donde intentamos asentar, como decimos siempre, el briefing, las inquietudes del guionista, del diseñador sonoro, etcétera. Entonces, nosotros trabajamos a partir del concepto y de la estrategia, ya lo llevamos a nivel visual con este aterrizaje en un look and feel, donde vemos un mood board, donde ya intentamos acotar un poco la visión y el tono de cómo va a ser esa imagen. En este caso, La esfera también era un podcast con tintes de ciencia ficción, toques paródicos, ese rollo oscuro así también y muy español, muy castizo. Entonces, bueno, partimos un poco de unas líneas de búsqueda para a partir de ahí ir desarrollando entornos inquietantes al estilo Expediente X, esos tintes retros también nos llamaban la atención al estilo Stranger Things, esos detallitos también surrealistas, esa gradación de colores que tienden al frío, es decir, marcamos un poquito un look and feel, una visión general y vamos a ir poco a poco profundizando, acotando cada vez más y dirigiendo y focalizando ya la portada, ¿verdad? Para no errar el tiro, tratamos de siempre estar un poco alineados con producción, guión, etcétera, para tratar de no salirnos del camino. De hecho, bueno, pues a veces nos escapamos y nos tienen que parar los pies, pero bueno, lo normal es bueno, y ir acotando, hacer un proceso colaborativo y ver un poquito esa evolución. Dentro de la estética de ciencia ficción, nuevas referencias, inspiración en lo solemne, es decir, cómo el titular era La esfera, también tenía un peso tan específico, tan potente, pues quizá era lo más lógico que apareciera de forma más figurativa ese elemento, ¿no? Icónico. Esto era un ejemplo de referencias donde se juega con el contraste, donde se juega con el lenguaje minimal, etc. Y luego abordando el concepto ya más de esfera en profundidad, pues oye, tratamos de hacer una investigación, una exploración de a ver cómo se trabaja la esfera, desde ese cartel de Akira hasta visiones un poquito más contemporáneas del tratamiento de una esfera, su acabado, su materia. Es decir, intentamos profundizar bastante en cuanto pues con el objetivo de tratar de perfilar y de llegar a un camino también diferente a lo que ya se ha visto y también que tenga una conexión real con lo que está pasando en la historia. Esos matices cómicos que comentábamos antes también, pues que en un principio sí que tenían que quedar muy patentes, luego es verdad que se hizo un replanteamiento, un recuestionamiento, pero en un inicio era otra piedra de toque, otro punto de vista que era interesante y podría figurar a la hora de realizar esa portada. Pues esta era una referencia también, donde vemos también el lenguaje surrealista, lo inquietante de lo oculto, esa idea de distorsión, esa idea de ocultar algo, nos parecía un juego interesante a la hora de realizar una portada. Y bueno, esto fue parte un poquito del proceso, luego hablábamos de tintes retros, etcétera, tampoco vamos a desarrollar mucho más allá. Y luego entonces nosotros hacemos ya un planteamiento formal, es decir, para hacer una recapitulación venimos del briefing, sabemos qué se va a contar, sabemos la historia, sabemos el guión, incluso a veces trabajamos con ciertos audios que ya están casi, no están cerrados, pero a veces están casi cerraditos, eso nos ayuda a entender un poquito más. Y con toda esa información tratamos de volcar a un look and feel, como acabamos de ver, y luego ya hacemos unos planteamientos. Dentro de esos planteamientos, pues bueno, luego se reformulan las cosas. Este iba más encauzado con la idea esa de ocultación, de jugar con el rostro de Luis Zaera, que estaba alterado por esa geometría que le obnubilaba la vista, porque eso hace parte de la historia, etcétera. Bueno, nos pareció un punto interesante para desarrollar una gráfica. Otro de los caminos era jugar con ese lenguaje, esa contraposición de banalidad, de una situación normal contrapuesta con esto extraño que está pasando ahí, ¿no? Que es una esfera que está como superpuesta ante esos globos de aparente ligereza y la esfera que tiene esa presencia más sólida y más pesada. Nos pareció un punto también de conexión interesante como gráfica, ¿verdad? Sí, de todas maneras, estos son como procesos muy, muy previos a... O sea, de hecho, con la cover final, pues veréis que no tiene nada que ver, pero pensábamos que era interesante enseñar mucho
mucho, o sea, dentro de las sesiones que le hacemos, enseñar mucho parte de mood, de bocetos y de cosas, hasta que construyes de verdad un camino que luego de verdad encaja con lo que es el podcast, ¿no? Entonces, en este caso también, pues el personaje principal, que es Maika, pues con Marta Nieto, era un mandatory que estuviera finalmente en portada, entonces se hizo finalmente, pues después de también muchos tratamientos y muchas opciones, esta versión. Eso es. Sí, vemos un poquito esa evolución, ¿verdad? Ese cambio que parece hasta dramático, ¿no? Parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno, son parte del proceso que queríamos, como decía Chris, compartir, y luego, ¿por qué no? La resolución final puede ser algo mucho más funcional, lejos de ¿cómo decirlo?, de las fantasías de los directores de arte y tal. Pues oye, al final lo vuelcas en algo que tiene una lectura perfecta, tiene una comprensión fácil, se ve el elemento icónico, se ve el personaje, se ve... Bueno, entonces respondía bastante bien a la inquietud. Luego... Sí, y luego entender que como no nos cansamos de repetiros, que el universo del podcast se extiende a otro tipo de soportes. Aquí lo bonito era jugar con crear un código visual como muy de archivo, muy de X-File, ¿sabes? De estilo Expediente X, pero con nuestro propio código, pues esas fichas donde presentamos a los personajes, luego vídeos reales, ¿verdad? Sí, de avistamientos. De avistamientos, etcétera. Meternos dentro del WhatsApp de Maika, no sé, es como contextualizar dentro de la historia, es un poco contenido fan to fan que intentamos generar dentro de las ficciones para dar como contexto y meterte como en ese imaginario, ¿no? Que al final es donde te lleva el audio. Bueno, aquí el código visual de temporada 2, pues bueno, manteniendo, ¿verdad?, esa esencia de la temporada 1 con ese elemento icónico que es la esfera y alterándolo un poco con ese refresco que decíamos y dotarlo también de ese carácter fílmico, pues era también una de las cuestiones que se quería preservar. Una de las cosas que os queríamos comentar es que los audiogramas son una pieza clave dentro de la comunicación del podcast y también tiene su forma de plantearse, ¿no? Porque al final visualmente o en el audiovisual no se plantea igual pues un audio, ¿no? que al final es un diálogo, es un cómo vistes, ¿no? Eso. Entonces, los audiogramas tienen siempre como una estructura también bastante clara, que es un inicio como más frenético, un espacio para darle tiempo al sonilog y un cierre, ¿no? Y suelen plantearse así este tipo de piezas. Esta es la cover de la segunda temporada que pues, preservamos preservamos la misma fórmula, personaje central, hacemos alguna variación en tipografía, pero bueno, el elemento de la esfera se reconoce detrás y damos una diferenciación a esta nueva temporada. Nuevas adaptaciones para que veáis de nuevo un poco el juego que puede llegar a dar un cover y toda la extensión a los diferentes soportes. A ver, son -5. No sé si nos hemos quedado como en la primera parte de categorías, pero bueno. No, podemos hasta el cuarto, sí. No sé, si nos dejáis, vamos a seguir un poquito y luego planteamos las preguntas, ¿vale? Que tengáis para poder responderos y comentar cualquier duda que os haya ido surgiendo. Entonces, bueno, el entretenimiento conversacionales al final se ha convertido como en el planteamiento un poco más estanco, entre comillas, ¿no? Porque los hosts son como los principales, tienes que reconocer a quien está dirigiendo un poco pues, ese podcast dentro de lo que es la narrativa. Pero nosotros siempre intentamos darle un contexto pues, más visual, más gráfico, ¿no? Alrededor de ello. Eso es.
abordamos podría ser peor o vamos sí. Arsénico directamente. Sí, vamos a ir a un ritmito así un poquito más ágil también para no aturullaros con tanta info. Esto es de nuevo un mood board donde empezamos un poco a valorar caminos, etcétera. Luego resultó que el podría ser mejor, que era el título inicial del podcast, pasó podría ser peor. Exacto, pasó a podría ser peor. Podría ser peor. Y se convirtió en arsénico caviar. Eso es. Entonces, todo ese imaginario inicial, estilo fancinero, se vio truncado porque no era el camino final. Bueno, se determinó otra estrategia, otro camino visual. Y bueno, y os enseñamos un poquito esa evolución también, donde también la tipografía cobra peso, la idea de extrapolar el veneno con el caviar desde una forma más simbólica como los círculos que vemos magentas y ha llevado a una forma mucho más figurativa, más dirigida y más directa, ¿no? El uso del color efectivamente iba vinculado al color del arsénico y derivó en esencia al final a esta propuesta final, ¿verdad? Donde vemos la pieza de la lata de caviar extrapolada con la carita del smiley, etcétera. Para nosotros el éxito de este podcast, independientemente de más potente o menos que sea la imagen de cover, que a nosotros particularmente a mí me encanta, es que hay un trabajo de identidad de marca brutal desde el comienzo estratégico con el cliente, ¿no? O sea, es que todo tiene tono arsénico, o sea, ellos son arsénicos, todas las imágenes y todo lo que se genera alrededor es arsénico, o sea, al final... yo creo que es un ejemplo dentro de lo que es los podcasts de un trabajo de marca. Eso es, de una identidad constante sobre todo lo que se repite. Bueno, aquí vemos un montón de piezas que hemos ido generando, audiogramas, fanzines, se da contexto un poco a frases, ¿no? Al final, que bueno, pues al final pues tiene un mogollón de comunidad este podcast y ha conseguido tener mucho éxito. Y no sé si seguimos aquí. Sí, vamos a seguir un poco brevemente para que toquemos un poco todas las variantes. Vamos a efectivamente no desarrollar en exceso para que tampoco se os haga tan pesado. Tenemos otra línea que es el narrativo documental. Bueno, aquí el concepto que se trabaja de forma más libre en la mayoría de los casos, busca una conexión profunda con el tema, pero no de forma tan literal, ¿no? No es como un documental en sí, donde hay un rigor, donde hay una conexión directa con lo que se está enseñando. Es decir, aquí nos permite un poquito más de libertad creativa a la hora de hacer estos planteamientos. Bueno, tenemos Valencia Destroy, Familia de Libro, Territorios Improbables, como hemos mencionado antes. Bueno, son todo ello muestras de, bueno, en el caso de Territorios Improbables, era crear unas gráficas basadas un poquito en ese estilo surrealista, donde se solapan elementos, es el estilo collage, y bueno, y todo pues trataba de responder un poco a esa inquietud del guión de plantear escenarios extraños donde acontecían cosas extrañas. Para no tampoco extendernos en exceso, vamos a seguir avanzando con Destroy. Aquí el caso, lo interesante de este planteamiento es que efectivamente había una progresión histórica que correspondía a ciertos hitos narrativos que se iban escuchando en el podcast. Entonces, cada uno correspondía a una etapa, ¿no? de la famosa ruta del bacalao, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la progresión visual de esos hitos, ¿no? En este caso, y pasa con los narrativos, ¿no? Que la historia coge más peso que ciertas restricciones que podamos tener luego, ¿no? De hecho, en este caso, cada cover se trabajó prácticamente como un cartel. Eso es. Entonces, aquí también hay que tomar ese tipo de decisiones y estando en línea con el creador de contenido, pues a veces también salen propuestas como esta que son muy chulas. Bueno, 1982, el año del Mundial, otras premisas, otro briefing.
y otros planteamientos, ¿no? Bueno, aquí un poco la intención era explorar ese mundo de los sellos, ¿no? de aquella época, incluso esa iconografía, tratar de extrapolarla y de llevarla a, pues bueno, a esos diferentes episodios, ¿no? El caso Arcadia es uno de los más significativos, que a nosotros nos gustó mucho jugarlo porque la verdad que la temática era muy interesante y encima se prestaba a una evolución, lo que hablábamos, a un refresco continuo de las diferentes portadas. Aquí la gráfica tenía que estar relacionada con la estética del videojuego de los años 80-90 y era una gráfica que iba evolucionando al ritmo cronológico del avance en los videojuegos. Pasábamos del floppy disk del disquete al cartucho, del cartucho al compact disc, etc. Entonces decidimos evolucionar efectivamente desde ese ideario, que bueno, aquí os marcamos también unas pequeñas referencias para tampoco profundizar, como hemos hablado antes, vamos a saltárnoslo, pero aquí abordamos a nivel tipográfico, pues bueno, inspirándonos en esa iconografía, tratar de acercarnos con una tipografía que respondiera muy guay al planteamiento. Y este fue el resultado final y iba, digamos, aderezado con esos elementos icónicos que se veían en los videojuegos de aquella época. Lo más interesante de este planteamiento, lejos de la gráfica, era plantear esta continuidad, como mencionábamos antes, en las diferentes portadas, donde se representaba esa evolución, ¿no? Desde el cassette que hablábamos con esos iconos de 8 bits, pasamos a 1.44 megabytes y luego pasamos a 650 con la aparición del compact disc, ¿no? Entonces, bueno, era un poco trazar, como mencionábamos antes, un hilo narrativo, una conexión donde hay un contexto común en las portadas, pero oye, hay una continua renovación con esas diferenciaciones, esas pequeñas variantes de cada episodio. Nuevamente, la extensión a soportes como pequeños gamings, pequeños juegos en los stories, grid, etcétera. Presentación de los personajes, bueno, de los guionistas, en créditos, etc. A nivel periodístico, aún estamos aún en tiempos, a nivel periodístico, pues bueno, tiene obviamente un carácter más serio, mucho más sobrio, mucho más funcional, prima la tipografía como lenguaje, como signo lingüístico para pues, que haya una lectura muy directa, ¿no? del titular, aunque luego se puede prestar a que figuren también personajes, etcétera. En el caso de Saldremos Mejores, este fue el ideario inicial que nos pasaron y a partir de ahí fuimos construyendo, luego se debatió, se siguió desarrollando y se quiso llevar a un código como muy de noticias, años 80, etcétera, 80, 90, para llegar a una resolución donde en vez de mostrar a los personajes de forma frontal, ¿verdad? Pues oye, hay un cambio en el punto de vista a la hora de abordar la información y esto se desvela también en la portada. En este caso, desde la dirección de fotografía vino todo bastante dado, pero sí que es verdad que la decisión de plantear simplemente el giro de los personajes ya también es eso algo... ya está diciendo algo, eso es. Entonces, bueno, pues todo este código es el que llevamos un poco a todas las piezas. Luego también en este caso sí que hay un live show, por ejemplo, y se trabajó también en la misma línea que comentaba Aaron, de como telediario ochentero, ¿no? Uh-huh. Me imagino que ya la conocéis. Bueno, pues aquí la gracia es eso también un poco el extender el visual al fondo, ¿verdad? Al screen, a las pantallas, toda esa estética de informativo donde se ve recorrer los créditos y la información que va pasando y tal. Es decir, bueno, de nuevo enriquecer con contenido y con mucho juego y diversión el planteamiento visual y gráfico. Un ejemplo también importante es el tema de los branded, que la verdad que es lo que también marca ciertas distinciones y ciertas, ¿cómo decirlo?, requisitos, ¿no?, a la hora de abordar una portada. Bueno, en este caso... En este caso aquí hacemos dos diferenciaciones, como hemos comentado antes. Por un lado,
el contexto del tema, o sea, la marca da contexto y por otro lado queda de una forma secundaria, ¿no? En este caso, por ejemplo, con correos, que se ve aquí, el planteamiento es simplemente una aparición, pero en otros podcasts como pueden ser IKEA, que no sé si vamos a llegar a verlo, sí, casi estamos. Sí que sí que se traslada muchísimo todo lo que es el imaginario de marca de IKEA, valores, colores, ¿Quieres que lo llevemos etcétera. ahí? Sí que sí. Vamos a saltar a IKEA, desde el imaginario con el mood board planteado al estilo Michel Gondry, la temática, o sea, el titular era cuando el descanso efectivamente es un sueño, entonces a partir de ahí fue el punto, el denominador común. Pero volviendo a las restricciones que comentaba Chris de marca, hay que tener en cuenta esas consideraciones formales como puede ser los cromatismos, posicionamiento de la marca, etcétera. Con lo que nosotros, o lo que hay que intentar hacer es impregnar esa portada con esos valores de marca o esos criterios formales que debe de responder esa portada. En este caso también había como un propósito de marca, ¿no? Que está como muy metido en IKEA, que es el hacértelo tú mismo, ¿no? El tema de construírtelo tú mismo. Entonces, en ese caso, pues se decidió que la gráfica se iba a llevar de una forma muy plástica, muy como si estuvieras tú construyendo con plastilina esos escenarios, ¿no? Efectivamente. Luego, toda esa amplitud que hablábamos según los diferentes episodios, bueno, siempre con el mismo código, tratando de articular un poco esa estética y luego, como comentamos, ese universo de marca, extrapolado a estrategia en redes sociales, donde planteábamos preguntas, donde planteábamos el mismo juego visual y donde hay un enriquecimiento de planteamientos que puede ser infinito, yo creo. Sí, en este caso que también cuando esto se hizo, se llevaba mucho el tema de Advert Gaming dentro de Stories y se plantearon piezas animadas para que la gente jugara, ¿no? Con ellas y tuviera ahí como un ratito divertido. No me acuerdo cómo llamábamos a este personaje, pero tenía nombre. Ikeito, no sé. Y hasta aquí hemos llegado. Y efectivamente tampoco queríamos aturullaros con más casos, se han quedado un par en el tintero, pero bueno, en cualquier caso, creo que hemos intentado estructurar en una hora el contenido esencial de la forma en la que abordamos desde la agencia una portada, una dirección de arte, una estrategia en el podcast y bueno, ahí queda eso y bueno, y si tenéis alguna pregunta y tal, podemos abrir incluso el... Eso es, si tenéis alguna pregunta, nos las lanzáis por aquí y la vamos comentando. Hago un poco de delay, esto es muy raro. Mira esto. A ver si hay preguntitas. Si no, seguimos contando cosas. Esto voy a quitar ya. Bueno, Cristina nos contestará, pero sí, creo, no sé cuándo va a estar disponible, pero creo que se subirá a YouTube la semana que viene. ¿Nadie se anima a preguntar? Ha quedado todo clarinete, ¿no? Bueno, pues sí, no sé si no hay preguntas, podemos seguir. Un poco de delay, no sé si... Eso es. Pues nada, si no hay cuestiones por ahí, nosotros ha sido un placer estar por aquí, la verdad. Eso es. Y nada, pues espero que haya sido útil la sesión. Y bueno, cualquier cosa, como ya sabéis que estamos por ahí, por el internet y por redes sociales, estamos súper disponibles. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por escuchar. Gracias.